¿Qué tal, amigos suscriptores? ¿Cómo estáis? Vale, hoy vamos a seguir montando moscas para barbo. Vale, os voy a montar en este caso dos y ya nos vamos a centrar en los tricópteros. Vale, aunque también podéis pescarlos con efémera. Vale, pero os voy a montar hoy prácticamente dos de mis moscas favoritas para pescarlos en condiciones muy exigentes. ¿Vale? En este caso nos vamos a ir a un anzuelo muy chiquitito, el número 16. Podéis montarlo también en número 14, ¿vale? Pero en este caso cada año yo ya reduzco mucho más los materiales porque cada vez tenemos más presión de pesca. Entonces al final, sin querer, tenemos que en este caso aligerar mucho más el, el material. Vale, en primer lugar nos vamos a ir para atrás con la seda y os voy a montar, os voy a enseñar una forma muy práctica, porque antiguamente tendíamos a primero colocábamos el cuerpo, tejadillo y luego hackle, pero con el tiempo al final intentamos siempre sintetizar muchísimo los montajes. Yo con el tiempo ya me di cuenta que el seguir metiéndole fibra y demás, al final ahí anudamos y vamos a hacer el cuerpecito. Y como os decía, al final con el tiempo te terminas dando cuenta que cargar, ahí en este caso hemos hecho el cuerpo, ¿vale? En este caso hemos hecho un oliva oscuro. Entonces, como os decía, al final nos complicamos mucho la vida metiendo mucho material. Y es un error, porque para que una mosca tenga el mayor equilibrio posible cuando estemos pescando con ella, yo considero por lo menos que tiene que tener el material justo. Vale, sujetamos ahí la pluma de hackle. Y ahora sí, antes de meter el pelo de ciervo, ahí ya sujetamos el hackle. Veis que hemos dado muy poca cantidad, ¿vale? Porque no nos va a interesar mucho cargar de... Vale. Forzamos un pelín para meterle nada, lo que son 3 vueltecitas, ¿vale? Ahí ya tenemos el hacker hecho, ¿vale? Solamente nos quedaría ahora en este caso porque en este caso le vamos a hacer en negro. A mí es un color que me gusta mucho, con el natural probablemente sea de lo mejor que os podéis encontrar. Y lo que sí es muy importante es, por un lado, medir muy bien, ¿vale? Cuando hagáis los tejadillos, ¿vale? Siempre es muy interesante lo que veis, ¿vale? Que no sobresalga más que un pelín. Ahí veis que abren, ¿vale? Eso es lo que más o menos buscamos, ¿vale? Lo veis. Vale, pues simplemente lo que tendríamos que hacer es, lo que a mí me gusta hacer es abatir hacia atrás para meter la seda ya por delante y ya en ese punto, vale, ya buscamos el ojal. Veis que ya levanta muy bien. Lo que hago es meterle dos, ¿vale?
en este caso ya hemos marcado el ala, y ahora ya con una nueva capita, en este caso con un poco menos de material, ¿vale? No nos interesa que nos quede muy... Vale, ahí veis que vuelve a levantar igualmente hacia atrás. Vale, ahí ya le metemos la seda adelante, y de esta forma, porque ya la seda nos sujetará el resto del material atrás, como veis, nos queda el aspecto plumoso que tiene cualquier tricot. Ahí lo veis, vale, igualáis un poquito intentando no cortar en exceso, vale, porque ahí lo ideal es que lo dejéis de esa manera. Ahí lo veis, y ya lo único que nos quedaría sería anudar, vale. Como habéis visto, intentamos en la medida de lo posible no cargar mucho de material, ¿vale? Porque aunque ahí simplemente ya le hemos dado un poco de cianobacteriano ya para anudar, ¿vale? Y ya de esta manera os tendríais vuestro tricóptero para pescar el barbo. Ahí lo veis, sobre todo en condiciones de aguas claras, ¿vale? A mí me gusta mucho esta imitación cuando pesco a pez visto en aguas muy transparentes, ¿vale? Podéis hacerle en negro, ¿vale? O en este caso podéis hacerlo en color natural. Es en este caso indistinto, ¿vale? Cuando pesquéis en aguas claras, pues podéis pescar con el trico, o en este caso con efémera, ¿vale? No os compliquéis, ¿vale? No os compliquéis porque el barbo, aunque lo podemos pescar en este caso con todo tipo de imitaciones, incluso las que estuvimos haciendo el otro día en goma eva, no os compliquéis, ¿vale? El barbo es un pez que come muy despacio, muy despacio. Aunque sí es cierto que te pegan unos zapatazos cuando están puestos arriba y cuando están activos, ¿vale? Que por eso por lo que en muchas ocasiones yo acudo al trico, porque arranca picadas en superficie grandísimas. A mí francamente no me gusta complicarme mucho con los barbos, porque a veces nos ponemos en este caso a buscar imitaciones, esta, la otra, y al final lo más sencillo y lo más simple, como es en este caso bien la efémera o bien el trico, es lo que realmente nos funciona, ¿vale? Acudir en este caso a ya las imitaciones de goma eva cuando en este caso no estén tan exigentes, ¿vale? Os he querido en este caso enseñar estos dos artificiales, puede ser la efémera o el trico en estos tamaños tan pequeños, para en este caso cuando las condiciones sean muy exigentes, es decir, aguas muy claras, el día completamente calmo, cuando nos encontremos en este caso en el embalse o el río como un plato, es cuando debéis de, en este caso, acudir a estas imitaciones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esas condiciones lo mejor es la posada, cuanto más sutil, muchísimo mejor, siempre, ¿vale? Muchas veces os estarán, en este caso, en el caso de los barbos, os estarán en este caso pidiendo presentaciones muy sutiles, muy delicadas, en este caso, que es cuando, como os comenté el otro día, tenéis ya que reducir mucho el tamaño del tippet, ¿vale? Que es otro detalle que a veces es delicado,
porque francamente es la parte más delicada de nuestro equipo, aunque os parezca mentira, ¿vale? En este caso, con estas imitaciones es muy importante el material que utilicéis, mucho, desde caña, carrete a línea, pero lo que muchas veces no nos paramos a pensar es la parte más delicada, ¿vale? Que es el último metro. Vale, entonces en el caso de estas imitaciones, yo después de muchos años ya o sea, no os recomiendo bajar de una punta a 0,18 o 0,16. En el caso que lleguéis a pescar muy fino. Pero cuando bajéis a 0,16 ya tener en cuenta que en la clavada tenéis que ser mucho menos bruscos, porque que si no van a partir. Vale, yo acudo a diámetros ya de 0,16 ya cuando básicamente tengo muchos rechazos. Vale. Con estas imitaciones lo ideal 0,18. Vale. Si veis que ya tenéis que acudir a efémera, porque a lo mejor tenéis a los peces muy tiquismiquis a la hora de subir, o simplemente porque no suben, solamente en ese caso ya acudir al 0,16. Vale. Tendréis que alargar ya un poco más el bajo de línea, eso sí. Vale. Yo cuando pesco en esas condiciones, antiguamente empecé a pescar con el 9 pies de toda la vida, pero lo que hago en esas condiciones es alargarlo un poco, ¿vale? Normalmente le meto 10 pies, reduzco el tamaño del diámetro y ya le bajo a 0,18 o 0,16, ¿vale? Si ya están muy tiquismiquis, ¿vale? Pero es un detalle que tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? El tippet. Sobre todo la pesca del barbo, ¿vale? Por dos razones. Porque, en primer lugar, a la hora de tomar, el barbo no se va a dar cuenta, pero en el momento que esté clavado, lo que va a hacer es arrancar hacia, si estáis en pantano, hacia el centro de la recula. Normalmente bajan la cabeza y tienden a ir tocando con el fondo para quitarse la artificial. Y es el momento en el cual os van a partir la mayoría de las veces, ¿vale? Por eso os digo que tenéis que tener muy claro el hecho de intentar reducir lo menos posible a 0,16, ¿vale? Salvo que no tengáis más remedio, ¿vale? Y simplemente en la primera arrancada a dejarle tirar. No tenemos ninguna prisa. Que lleváis backing suficiente y el pez quiere tirar, pues que tire. Tenemos prisa, para nada. Levantarle la mano y ya está. Cuando deje de tirar, pues volvemos a recuperar. Pero siempre es muy importante, sin forzar. Sin forzar. Con estas imitaciones es muy importante, tanto con la efémera como con el trico, no forzar, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es, levanto la mano ahí, ¿qué quieres tirar? Tira. Yo no tengo prisa. Que el pez quiere sacarte toda la leña, pues te la saque. Lo que es muy importante es levantarle la mano ahí, ¿vale? La razón es muy sencilla, porque en el momento que le levantéis la mano ahí, el bajo os va a rozar menos en el fondo, ¿vale? De esa manera lo que vais a evitar es que os parta. Si el bajo de línea llega al fondo y se empieza a rozar con las piedras, al final lo parte. Que es la razón por la cual normalmente ellos pegan el morro o se empiezan a restregar hasta que te parten, ¿vale? La mayoría de cuando partan os pasará por eso, ¿vale? Entonces lo que es muy importante, le levantéis la mano ahí todo lo que podáis, dejáis trabajar a la caña con la punta lo más alta posible y que el pez tire, ¿vale? Os aseguro que si hacéis eso, con estas imitaciones vais a tener muchísimas capturas. Muchísimas. Porque vais a reducir las posibilidades de que el bajo roce y os parta. ¿Vale? Ese es por eso os quería hacer en este caso este tutorial. ¿Vale? Para que penséis más o menos en cómo debéis de actuar en el momento que lo clavéis, porque muchas veces nos cuesta muchísimo el clavarlos y al final por un detalle muy absurdo nos terminan partiendo. Pues simplemente tenerlo en cuenta, ¿vale? Mano de aquí, que tire todo lo que quieran,
levantéis la mano, cuando deje de tirar, seguimos recuperando y recogiendo. Así hasta que el pez entre. Vais recuperando línea hasta que lo tengáis cerca, sin más. E intentar siempre vararle de costado, siempre, en la orilla, siempre. Si tenéis la posibilidad de poderle poner la sacadora y poderlo introducir, siempre es muy importante eso, no mover la sacadora. Es decir, con la mano con la que estemos pescando, intentar introducir el pez en la sacadora. Eso sí la lleváis. Si no, el pez le varéis de costado. Ya está. ¿Vale? Vale, pues espero que estos consejos os valgan. Sabéis que en este caso podéis utilizar las dos versiones, o bien el trico que hemos montado, o en este caso la efémera clásica. ¿Vale? Podéis en este caso optar por los tamaños que queráis. Yo ya os digo, os recomiendo de un número 14 a un 16. Ya un 18 ya no, salvo en imitaciones muy concretas, pero bueno, acudir a tamaños así de pequeños ya cuando prácticamente ya estáis utilizando otras imitaciones como dípteros, ¿vale? O ya cuando estéis pescando con quironímidos, ¿vale? Que son ya imitaciones mucho más pequeñas. Pero en este caso, cuando pesquéis con trico o con efémera, entre un 14 y un 16. Ya cuando bajéis a 18 o 20 ya estaréis pescando con otro tipo de imitaciones, con dípteros, principalmente o quironómidos. Ya piden tamaños más pequeños, pero en el caso de las efémeras y los tricos es más que suficiente. No bajéis del 16 porque tampoco tenéis la necesidad, salvo que estén tomando algo muy muy concreto, que es cuando ya tenemos que reducir tamaño. Yo no recomiendo bajar de ahí, por lo menos para el aro, ¿vale? Y bueno, espero que las montéis, espero que estos consejos os vengan bien para vuestras jornadas de barbo, ahora que el tiempo empieza a mejorar poco a poco en primavera. Yo francamente es una pesca que recomiendo muy mucho, ¿vale? Muchas veces nos centramos, porque ahora prácticamente tenemos la apertura muy cerca y evidentemente todos estamos deseando pescar truchas, yo primero. Pero no desdeñéis la pesca de ciprínidos, sobre todo la pesca del barbo y de la carpa, porque os va a hacer, en este caso, pasar muy buenos ratos, ¿vale? Hasta aquí, en este caso, la entrega que tenía para vosotros para hoy. Os emplazo para en este caso el próximo vídeo, que serán moscas para carpa, ¿vale? Vamos a hacer unos streamers para carpa. Venga, un saludo, suscriptores.